Bueno, entonces como les venía diciendo, para mí es un honor y un privilegio aquí, el servidor del Señor, predicar el mensaje y la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, este mes de junio hemos estado predicando acerca de la mente de un guerrero, como lo mencionaba hace poco en la oración inicial. Pero el tema del día de hoy es un tema que he venido escudriñando junto con algunos hechos históricos que aparecen o registran la escritura. Hay personas que por lo regular se mencionan en algunos versículos bíblicos, pero que realmente marcaron la historia. ¿Me explico? Entonces, el día de hoy quiero ponerle al tema principal Hechos, historia de un valiente. Pero antes, quiero hablar de un soldado. En junio de 1944, ¿sabes? Se libró la batalla de Normandía. Yo creo que allá los que están en Alemania saben de qué voy a hablar. Llamada en clave la Operación Overlord. Fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental, ocupados por nada más y nada menos que Alemania nazi. Se sabe que el desembarco que se hizo en Normandía, la operación dio comienzo el 6 de junio de 1944 y se conoció ese día como el día D. Así se libran las batallas más difíciles, ¿verdad? Todos esos soldados yendo hacia esa playa se llamó el día D, o sea, la letra D. Con el desembarco en Normandía, el conjunto de las operaciones navales recibió el nombre clave de la Operación Nocturno. ¿Sabes? Un asalto aerotransportado llevado a cabo por 1.200 aeronaves. Imagínate tú el montón de aviones que estaban desembarcando. Estábamos hablando de 170.000 soldados, los cuales fueron embarcados en una barca, valga la redundancia, para llegar a esa playa, para poder librar esta batalla inicial o introducción a esta parte de acá de Europa Occidental. Entonces, déjame decirte de que el día 6 de junio, hoy estamos a junio de 2023, y eso se libró el 6 de junio de 1944, ¿sabes? Por un rango de un montón de soldados, o sea, estamos hablando de 170.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y así en un lapso de tiempo de junio, del 6 de junio a agosto ya tenían aproximadamente, eran más de 3 millones de soldados los cuales ya habían llegado hasta ese punto para que de una manera pudieran avanzar hacia el territorio y empezar a vencer a Alemania nazi. En este caso estamos hablando de la gente que era liderada por Adolfo Hitler, ¿verdad? Una de las guerras, diría yo, que más difíciles que se libraron a nivel mundial, de las guerras que marcaron la historia por la crueldad, pero también por los montones de hombres que prácticamente perdieron su vida al librar esta guerra tan tremenda, ¿verdad? El acontecimiento causó de verdad una alianza también significativa de las tropas en los cuales se hacían llamar los aliados, que era el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y las fuerzas también de Francia. Pero yo quiero hablar de un soldado. Hay un soldado que marcó por lo regular ese día o ese momento. Esa semana no fue para ellos tan difícil ingresar. Aquí yo no estoy diciendo, yo estoy del lado de Alemania, no, estamos contando la historia. Pero yo quiero hablar de un soldado que prácticamente se posó, estaba ahí dentro de las fuerzas de Alemania nazi, era uno de los soldados prácticamente que se posicionó ahí con una ametralladora y generó un impacto difícil para aquellas fuerzas aliadas que estaban ingresando para quitarles el territorio. Nada más se trata de Heinrich Severloh. Este hombre, nacido el 23 de junio de 1923, nació en Mexingen, Alemania. Este hombre por lo regular era agricultor, pero fue reclutado para ser militar, dentro de lo cual su lealtad máxima era la Alemania nazi de aquella época, y el rango que tenía como militar era de infantería. Este hombre, dentro de su rango,
prácticamente era cabo. En este caso en alemán sería Gefreiter, o sea, era un cabo. No era solamente un soldado, sino que ya había pasado o escalado a su posición de cabo, o sea, como un soldado profesional aquí en Colombia. Me explico. Pero sabes, Severlon fue un soldado alemán de la división 352 de infantería. Este hombre lo estacionaron en Normandía durante la invasión de esta gente que acabo de mencionar. ¿Y sabes por qué se hizo famoso? Por las muchas bajas que realizó. Severlon causó más de 1000, estamos hablando de más de 1000 y muchos dicen quizás hasta 2000 bajas a los soldados estadounidenses que se desembarcaban en la playa de Omaha, ¿verdad? El día de, o sea, precisamente ese día, el 6 de junio de 1944, este soldado fue estacionado con una ametralladora, ¿sabes? Tras la publicación de un libro que fue prácticamente en el año 2000, se hizo como más famoso el nombre de este señor Heinrich Severlon. Por lo cual, déjame decirte que este hombre marcó la historia, pero fue porque fue un hombre que no se rindió y generó un impacto en, digámoslo así, en las bajas, defendiendo como soldado, defendiendo su posición. Porque sabemos que los soldados, por más que digan, ve, la guerra es injusta o justa, los soldados reciben una orden y defienden esa orden a como dé lugar. Sin importar de que de pronto su líder haya estado equivocado, ellos estaban cumpliendo una norma y en su rango de militar estaban siendo simplemente siguiendo las instrucciones y cumpliendo con la voz jerárquica, que en este caso es defendiendo su nación. ¿Me explico? El total de las bajas estadounidenses, muertos, heridos y desaparecidos en todas las fuentes a lo largo de 5 millas, o sea, en un rango de 5 millas, este hombre en Omaha, por lo regular el día D, se estima de que le dio de baja a 2.400 hombres. Estamos hablando de verdad demasiadas. Pero también otros libros y otros historiadores dicen de que este hombre le dio de baja entre 9.000 a 25.000 hombres. Pero registrados por lo regular siempre se hablan de 1.000 y de 2.000. Explico. ¿Sabes? Solo en la guerra solamente sobreviven los más valientes. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. En la guerra no sobrevive el cobarde. El que sale huyendo por lo regular le dan por la espalda. En este caso, los valientes, las personas o los soldados que siguen las instrucciones, soldados que se enlistan para la guerra por lo regular, siempre son entrenados, pero el entrenamiento no tiene sentido si realmente no toman valor para enfrentar conforme al entrenamiento que recibieron aquella guerra o aquella batalla que tendrán que librar en el día de, en este caso en el día determinado, digámosle así. Y siempre se van a destacar aquellos que enfrentan sus miedos y hacen actos históricos, que en este caso para este soldado estaba defendiendo su Alemania nazi, pero generó un impacto a tal punto en el que los americanos le tuvieron mucho respeto y mucho temor cada vez que mencionaban aquel nombre. Ese hombre de la ametralladora, ese hombre siempre era el que le daba bajo a todo el que llegaba. Y antes de que se pudiera posicionar esta gente aliada, este hombre ya había hecho tremendo estrago. Le tenían temor a esa ametralladora que él manejaba. ¿Sabes? Como soldado se tiene que enfrentar a los miedos, no se puede quedar en shock, porque una de las, digámoslo así, de los acontecimientos que le pasaban a estos soldados era de que sufrían de tanto vértigo y la adrenalina que emana su cuerpo y su mente al estar en esta condición de temor. Inmediatamente muchos perdían la razón. A esto le llamábamos la mirada perdida. La mirada perdida era que los soldados se quedaban como en shock, como que no podían reaccionar, o sea, el temor los invadía y ellos quedaban así quietos del temor mirando hacia una esquina, o sea, era la mirada perdida, y los que podían sobrevivir no salían de ese estado tan fácil. Ustedes pueden investigar esto y esto es algo que realmente es un poco perturbador, cuánto puede llegar el miedo del ser humano que puede dejarte en shock. Entonces,
Imagínate tú como soldado enfrentándote a muchos soldados que vienen en pos de ti a asesinarte. Entonces depende de ti si quieres enfrentar tus miedos y pararte o huir. Eso era la otra, ¿verdad? Pero en este caso, este hombre de Severlon se quedó ahí. ¿Sabes? Por más herido que esté un soldado, tiene que seguir peleando. La batalla no permite que tú te rindas. Tú no puedes levantar la mano y decir, hey, ya, no, porque si estás en medio del fuego, no hay de otra que huir o esconderte, y si te atrapan, pues levanta la mano y dice no me mate. Pero por lo regular en este tipo de guerras, cuando se tomaba rehenes eran muy pocos, por lo regular se asesinaban. Entonces esto es algo tremendo. Por eso los militares de Estados Unidos, que lograron a tener renombre por las batallas, por librar estos enfrentamientos, porque eran caballerías, eran gente que iba a pie, iban enfrentándose y marcando territorio, y eran de los que salvaban a aquellos heridos, y era algo muy sangriento y violento. Pero déjame decirte que solamente los pocos soldados que recibieron una medalla especial de parte del presidente, era la medalla con más prestigio dentro de la nación. En este caso de Estados Unidos era la medalla de honor, ¿verdad? Era la medalla de honor, la Medal of Honor. Es la máxima condecoración entregada en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces era algo tremendo. El que recibía esta medalla era porque había sido como este soldado alemán que o había salvado a algún compañero o a todo su ejército, o realmente había hecho algunos hechos, valga la redundancia, históricos que hayan marcado el determinado momento. En este caso, por eso quise poner el ejemplo de aquel alemán que hizo de que la entrada de de esta fuerza aliada de los americanos fuera tan difícil para poder llegar a conquistar estas partes de Francia occidental. Pero sabes, ya ingresando a la Biblia, yo quiero comentarles de que sí, en la Biblia se registra hechos impresionantes de algunos hombres que marcaron la historia. Hombres que realmente sobresalieron en todo lo que hicieron, marcando así nuestras vidas a través de su testimonio. Y yo quiero hablar acerca de los valientes de David, pero quiero enfocarme en la vida de Benaía. Benaía era el hijo de Joiada. Benaía, hijo de Joiada, era un levita de Casbel. O sea, este hombre venía del linaje de los levitas, de los que servían en el templo, en este caso de la familia de Aarón, ¿verdad? Era el padre de Benaía, era Joiada, que era un levita de Casbel, ¿verdad? Un hombre también valiente, un hombre esforzado. Este hombre de Joiada se casó con una princesa, con la hermana de un rey, por lo cual Benaía también venía a ser linaje de príncipe. Benaía, junto con los valientes de David, eran hombres que habían marcado, digámoslo así, la historia en ese momento por algunos hechos específicos e importantes, porque estos hombres sí o sí habían realizado algunos actos que para muchos eran actos que realmente no eran tan fáciles de librar. Y yo quiero poner una imagen como para que se hagan idea de cómo era la vestimenta o qué tipo de soldados eran. No sé si alcanzan a ver ahí, pero estos soldados por lo regular no eran como los soldados de nuestra época, porque uno a veces habla de soldados o habla de milicia, entonces piensa de que de pronto tienen armas de fuego. No, esa guerra o esos soldados de antes se vestían totalmente diferente. Ellos tenían un cinto, tenían sandalias, tenían una vestimenta, pero aún así eran soldados de alto rango, y también tenían una jerarquía en cuanto a posiciones jerárquicos, desde el que lideraba, ahora el jefe de las milicias, el comandante, el general, etcétera, también eran se denominaban así jerárquicamente hablando. Entonces déjame decirte en esta hora de que Benaía hacía parte de los 30. David, el rey David, tenía 30 soldados, valga la redundancia, sino que es necesario decirlo. Eso lo vemos en segundo libro de Samuel capítulo 23, también lo vemos ahí en el primer libro de Crónicas capítulo 11, desde el versículo 10 en adelante vemos los valientes de David.
que en este caso eran hombres que realmente habían marcado el momento por algunas hazañas que habían realizado, habían librado al pueblo, se habían defendido muy bien, habían protegido cierta parcela, mejor dicho, habían hecho cosas que uno dice tremendo, como en el caso del soldado alemán que dio de baja a tantos que ingresaban, así mismo pasaba, porque en la guerra el que marca la diferencia o aquel que es nombrado como sobresaliente era aquel valiente que se enfrentaba a cierto grupo de soldados o hacía hazañas que otros no podían hacer, que les daba temor. ¿Me explico? En el caso de Joaía, de Benaía, perdón, el caso de Benaía había marcado la historia en diferentes aspectos. Entonces, yo quiero decir de que había algo tremendo en esta gente que por lo regular David lo tenía como los 30 más valientes de su ejército. Sabemos que David tenía ejércitos de miles, de 3.000, de 20.000, de 100.000. Eran muchos el ejército de David, pero selectamente tenía 30 hombres, lo mejor de lo mejor, hombres que realmente eran temidos por los acontecimientos, sigo insistiendo. Entonces, ¿qué pasó con él? Por ejemplo, Benaía fue el comandante de la guardia personal de David y también dirigía la división militar del tercer mes. Benaía, con sus fuerzas, digámoslo así, con sus tropas, permaneció fiel al rey durante la rebelión de su hijo Absalón. No sé si ustedes recuerdan de que Absalón se rebeló, uno de los hijos más queridos de David, que prácticamente murió en el momento de su rebelión. Pues déjame decirte que Benaía nunca se le torció a David, siempre permaneció leal a él, incluso cuando su hijo se rebeló, que David salió de la ciudad, que dijo, no, ya, entonces David salió, y este fue uno de los que fue con David, cuando supuestamente ya no tenía casi nada, ¿no? ¿Sabes? Y durante durante también el intento de el otro hijo de David, Adonías, de apoderarse de apoderarse del trono por lo regular, ¿sabes? Benaía fue el encargado de llevar a Salomón a aquel lugar para la ceremonia de la coronación ahí en Gión. ¿Por qué? Porque Benaía ya era el líder, o digámoslo así, era el jefe de la guardia personal del rey David. Para tú ser el jefe de la guardia personal, póngaselo así como a la historia de hoy. Tú sabes qué tipo de soldados o qué tipo de entrenamiento tienen los hombres que están protegiendo al presidente de los Estados Unidos. Pongamos un ejemplo. Sabes, esta gente para estar en la Casa Blanca tiene que tener un entrenamiento muy especial, hombres demasiado destacados, con entrenamiento no solamente en artes marciales ni nada, sino un montón de diplomas y digamos así conocimientos para poder estar ahí dentro de el grupo de vigilancia o guardia personal del presidente de los Estados Unidos. Esto mismo pasaba con David. Para que simplemente se dijera de la guardia personal del rey, tenía que ser gente con demasiado título en cuanto a hazañas. En este caso no se demostraba por papel, si él hizo un curso de vigilancia. No, en este caso era hombres que habían marcado territorio, matando a gigantes o matando a más de 30, o con su guardia o con sus subordinados lograr hacer hazañas impresionantes. Para poder ser así, también marcar lealtad. Entonces, en este caso, Benaía era de la guardia personal del rey, pero no era de la guardia, era el jefe. O sea, este hombre había ganado un tremendo renombre, ¿saben? Entonces, después de que Salomón incluso ya era rey, cuando ya David no estaba, este hombre de Benaía prácticamente fue el que se volvió el jefe de las fuerzas armadas de todo Israel, cumpliendo así la orden del mismísimo rey David, que le dio una instrucción a su hijo Salomón. ¿Sabes? A mí me llama la atención porque aquí estamos viendo el honor, estamos viendo de lo que prácticamente poco de lo que él hizo. Benaía se ganó un puesto para ser el jefe de la guardia personal de David, siendo eso el más leal que tenía David cerquita de él. Nunca lo desobedeció, estuvo con él en momentos de dificultad. También llegó a ser el jefe de prácticamente de todas las tropas a
a nivel de todo el territorio dominado por la monarquía de rey Salomón. Para llegar a ese punto, sabes, se tiene que pasar por algo. Por eso yo quiero ir a qué fueron los hechos que marcaron la historia para que Benaía, sigo insistiendo, Benaía, este soldado, pudiera llegar a ser esta persona que estamos mencionando. Sabes, en el versículo 22, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 22, entonces dice: Benaía, hijo de Joiada, ¿cierto? Hijo de un varón valiente de Casbel, y aquí dice la escritura, de grandes hechos. Él venció a los leones de Moab. Los leones de Moab, dejémoslo hasta ahí, los leones de Moab eran prácticamente los dos hijos de Ariel. Estamos hablando de una gente de Moab que estos dos hombres habían hecho o marcado también la historia. Cuando hablamos de campeones, era normal en esa época de que siempre se notara cuál era el soldado más vigoroso y valiente. Así como usted recuerda la historia de David y Goliat. Goliat era un hombre, digámoslo así, un campeón. Goliat era gigante. Goliat manejaba unas armas que otros no podían manejar. Goliat era una persona que atemorizaba tanto el pueblo de Israel, pero también era muy temido dentro de los filisteos. Era un hombre, digámoslo así, un campeón. Entonces esta gente lo llamaban héroes, campeones. En este caso, los hijos dice acá que los hijos de Ariel, en este caso se menciona los leones de Moab, o sea, eran hombres con tremenda experticia, manejo de algunas armas específicas que le habían hecho muchísimo daño al pueblo X que los haya atacado. Entonces eran como héroes para los moabitas, me explico, no eran cualquiera, eran temidos entre ellos. Y dice la escritura que Benaía, en el versículo 22, dice que este hombre fue a esa ciudad y mató a estos dos personajes. En este caso dice que mató a los dos leones de Moab, venciendo así a las personas más temidas dentro de esta nación. Entonces déjame decirte que desde ahí se empieza a mencionar el nombre de Benaía. ¿Quién es este que pudo vencer a estos dos personajes de Moab que eran tan temidos para Israel? Asimismo, cuando uno se va a enfrentar, uno sabe que no son cualquiera, ¿verdad? Por eso dentro de los ejércitos, cuando tú ves a los profesionales del ejército, pero cuando ves la élite incluso tiene otro armamento, otra vestimenta. Asimismo pasaba en esta época. Aquellos que ya eran élites, como soldados en lo que hacían, eran de renombre, era gente que era muy temida. Y este hombre de Benaía empieza a marcar su territorio, digámoslo así, empieza a marcar para dónde va, empieza a marcar eso que Dios ya tenía trazado para él, pero como enfrentándose durísimo a estos dos personajes, venciendo así al enemigo, dándole tranquilidad al pueblo. Déjame decirte en esta hora de que ellos tenían algo tremendo, y como yo digo que Hechos número 1 no es simplemente matar a estos dos personajes, pero para yo irme para la mente de aquellos valientes, yo me puse a pensar en algunas cosas y yo dije, pero ¿qué generó en Benaía de que fuera a vencer a estos dos leones de Moab? ¿Qué generó en Benaía ser tan leal hacia David? ¿Qué fue lo que pasó por la mente de este hombre para enfrentarse a esto que ya vamos a seguir contando, para enfrentar sus miedos para ir hacia allá? Y a mí me llama la atención en primer libro de Crónicas, capítulo 11. ¿Sabes? Si tú ves el versículo 10, dice la escritura: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y de los cuales ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel. Y aquí está la palabra tremenda: conforme a la palabra de Jehová. Este hombre, junto con los que estaban con David desde el inicio, cuando David no era nadie, sabes, estos hombres le creían era a Dios más que a David, porque era una palabra que Jehová había determinado en David, de que lo iba a posicionar por rey. Estos hombres tenían convicción por una palabra de Jehová. Estos hombres habían creído en lo que Dios tenía para David.
Por eso ya la lealtad que ellos le tenían a él no era por él, sino por Dios mismo, que había determinado un destino para David. Estos hombres desde el inicio por eso eran tan leales. Estos hombres marcaron la historia, pero era porque le creían a Dios más que a cualquier otra cosa marcada en la historia para ellos. Ellos incluso quizás a veces muchos estuvieron disgustados con David. No sé si recuerdan el momento en el que llegaron esa gente, se les llevaron las esposas y los hijos. Algunos se molestaron con David. Era algo normal, David cometía errores, pero sabes, la lealtad que tenían era una lealtad que estaba enfocada en Dios. Entonces me llama la atención porque en la mente de un guerrero, para que estos hombres atacaran, en este caso Benaía, para que fuera a atacar a estos dos valientes de allá de Moab, prácticamente tenía una convicción total de que Dios ya había entregado en sus manos a todos los enemigos del rey. Era una convicción que era algo tremendo, era creer en su nación, creer en su rey, pero sí que sí, creer en su Dios. Ellos creían en el Dios viviente y ellos habían visto cómo Dios había librado a David, cómo lo había guiado e instruido, y también habían experimentado cómo Dios le hablaba a David y le decía que fuera a ciertos lugares. Entonces ellos, al ver esto, ellos creían mucho en la palabra de Jehová, más que incluso en el rey David. Entonces sabían de que si David decía que era a la derecha, era porque Dios estaba con David, por eso lo seguían con lealtad. Entonces, para que tú y yo comprendamos cuál es la mente de un guerrero y qué generó en ellos de que hicieran hechos que marcaran la historia, fue prácticamente, la primera era convicción. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. De hecho, para nosotros la fe es lo más importante como cristianos. Es algo que tiene que determinar nuestra esencia. Poder creer en Dios más que en cualquier cosa que veamos en esta tierra, ¿verdad? Ese marcó el primer hecho histórico de la vida de Benaía. Y ahí, desde ese momento, Benaía empezó a ganar renombre. ¿Qué renombre? No, ese man mató a los dos más valientes de Moab. ¿Cómo así? ¿A esos que habían matado a todo el mundo? Sí, a esos. Empezó el renombre de Benaía, enfrentándose a estos dos varones. Lo tremendo de esto es que también se marca en la escritura, en el versículo 22, pero en la parte B, dice la escritura de que en un momento también descendió y mató un león en medio de un foso en tiempos de nieve. Ahí se marca la historia de que había tiempo de nieve en esa época. Claro, entonces él tenía que enfrentarse, no, pero él no lo sabía, dice que él descendió a la cueva en medio de un foso, y dice que mató un león que se encontraba en ese lugar. ¿Sabes? A veces el miedo quizás no lo podemos palpar, pero a mí me llama la atención de cómo es posible que este hombre baje y mate un león. No, ¿sabe por qué lo mató? Porque estaba en nieve. El atuendo de estas personas era un atuendo que podían de entrar en hipotermia, digámoslo así. En tiempo de nieve estaba al borde de la muerte, tenía que esconderse de esto. Y acontece, o dice la escritura, que él, huyéndole a la nieve, fue hacia este pozo, y también menciona de que allí se encontraba un león. Pero dice que este hombre mató a este león. Este hombre mató a este león. A veces, para tú y yo enfrentarnos a la vida, o digámoslo así, a nuestras batallas, vamos en nuestra vida rumbo hacia lo que tenemos previsto, o quizás hemos trazado y nos hemos puesto algunas metas, y le decimos al Señor: Dios mío, ayúdame a realizar estas actividades, quiero realizar este plan de vida, ayúdame a cumplir cada uno de aquellos objetivos que me he puesto o trazado. Pero sabes, el enfrentamiento o enfrentarnos a algunas batallas va a ser inevitable. En nuestro diario vivir, tú y yo tenemos que enfrentarnos a muchas batallas. La escritura dice que la batalla de la mente es una que es todo el tiempo. Usted todo el tiempo está peleando en su mente y no lo sabe. Pero aparte de ello, también hay momentos determinados en nuestras vidas donde nosotros debemos de enfrentar batallas que, aunque no quisiéramos, nos toca, y debemos de enfrentarnos a como dé lugar. ¿Sabes? Cuando
algún momento que en nuestro tiempo, en nuestra vida, estamos pasando por un momento determinado y difícil. ¿Sabes? A veces la vida también se resume a acciones. Porque yo me puedo poner en la posición. Benaía estaba en la entrada del foso, ¿verdad? Es una decisión personal. Si yo escucho el bramido de un león, inmediatamente puedo entrar en temor. No, te puede dar temor, pavor, puedes quedar horrorizado simplemente al escuchar el grito, digámoslo así, el bramido de un león. Eso es algo tremendo. Yo no sé los que han visto un león frente a frente, en el zoológico, o de pronto hayan viajado no sabe. Pero los que hemos visto un león en el zoológico, sabemos de que es mucho más grande que un hombre. Entonces, así son así prácticamente, digámoslo así, es una tipificación de lo que tenemos que enfrentarnos a diario. ¿Quién dijo aquí, o quién dice para nosotros, quién dice de que enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros problemas que pueden ser pequeños, pero sabes, a veces es difícil enfrentarnos a las batallas que tenemos a diario? Yo no sé qué está pasando por tu vida, pero te aseguro de que quizás estás pasando por momentos de angustia, de temor, momentos donde ni duermes, momentos donde no sabes qué hacer. Nos hemos visto como que realmente ha sido momentos que marcan nuestra estadía en esta tierra, que por lo regular siempre terminamos llorando, desesperados, buscando alguna solución, buscando cómo enfrentar, ¿verdad? Pero en este caso, este hombre venía huyendo de la nieve y tenía que enfrentarse a un león para poder entrar a esa zona donde podía ser salvo. Y para enfrentarse tuvo que vencer sus miedos primeramente. Tenía que enfrentar sus miedos, y nosotros tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestros temores. Tenemos que entender de que muchas veces nosotros tenemos que enfrentarnos a todo esto. Y nosotros también tenemos que tomar la iniciativa. En este caso, Benaía está en modo defensa, pero también la iniciativa a ir en pos y no desfallecer en el camino, porque la nieve prácticamente o es la muerte o es intentarlo. Y así mismo pasa en esta vida. Nosotros tenemos una oportunidad. O nos quedamos acá, en este caso, viviendo despifarradamente, de cualquier manera, a nuestro criterio, o enfrentarnos a un león, en este caso al enemigo, que también se va a levantar como león rugiente, que está buscando a quien devorar, enfrentarnos a la oposición, que en este caso es hacer el bien con valentía, a vivir una vida determinada para Dios, en la cual yo pueda rendir tributo a Dios en mi comportamiento, en mis pensamientos, en mis acciones, valga la redundancia, o vivir de cualquier manera. Son tiempos de la vida donde nosotros tenemos que tomar iniciativa. ¿Sabes cuántas veces nosotros debemos de pelear en este mundo? Yo creo que todo el tiempo. Yo creo que las veces que sean necesarias hay que estar peleando. Y me llama la atención el versículo 23, porque dice: él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo, le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. ¿Sabes? Este egipcio tenía una altura de 5 codos de estatura. Un codo en la escritura equivale a 0.45 centímetros, que en este caso es casi medio metro, ¿verdad? Entonces, comparados a 5 codos, estamos hablando de que el hombre medía entre 2.35 metros de altura. Usted sabe que es 2.32 metros de altura. Las casas de acá de Colombia están a 2.20, el techo está a 2.20 más o menos. Imagínate tú la altura de este hombre. Aparte era vigoroso, y también dice que tenía una tremenda lanza. Nadie se le había acercado, porque todo el que se le acercaba a enfrentarlo era asesinado por las manos de este egipcio. Pero dice la escritura de que Benaía inmediatamente vio a este hombre. No fue con una espada. No fue con una espada. Ojo que aquí está demandando la convicción que él tenía.
Él tenía la convicción de que Dios le daría la victoria. ¿Y sabes con qué se fue a enfrentar a este egipcio? Se fue a enfrentar a este egipcio con un báculo. Estamos hablando con un palo, literalmente. Se fue a enfrentarlo con un palo. Y se fue, inmediatamente dice que descendió donde estaba el egipcio y empezó a librar una batalla tremenda, la cual yo no sé si le dio un palazo en la cabeza. Lo que sí sé es que le arrebató la lanza y con la misma lanza mató al egipcio. Por lo cual yo te digo en esta hora, si nosotros no nos levantamos a pelear, vamos a ser vencidos. Los hijos de Dios están llamados a manifestarse. Los hijos de Dios están llamados a ir y a ser discípulos. Los hijos de Dios estamos llamados para hacer, no para quedarnos pensando, no para quedarnos sentados. Porque nosotros no fuimos llamados para simplemente decir de que así tenemos llamado, sino para marcar la historia con hechos específicos. Hechos específicos. ¿Sabes? Nosotros debemos de enfrentarnos todo el tiempo a guerras difíciles. Difíciles que tú ni te imaginas. Y si no, pongámoslo en nuestro tiempo o nuestro diario vivir. ¿Sabes? A veces muchas personas libran batallas con sus hijos. Hijos que están en la drogadicción. Hijos que... Por ejemplo, una hija que se casó con un hombre que la golpea todo el tiempo. Tú sabes, es una batalla. Imagínate tú en la familia, que de pronto la familia se esté desmoronando, que el hogar se esté destruyendo. Son batallas difíciles de llevar. Una esposa que quizás traicionó al esposo y generó tanto dolor, o el esposo también viceversa, o que de pronto el hombre haya traicionado a su esposa y haya traído una enfermedad a la casa. Me explico, o sea, tantas cosas, tantas batallas, dolores, ¿sabes? Nosotros tratamos todo el tiempo de salir adelante, de buscar ayuda, pero Dios no nos llama a nosotros como para que actuemos en cobardía, sino que Dios nos da un espíritu de verdad que tiene dominio propio, un espíritu no de temor, sino de poder. Un espíritu que tiene la capacidad de ir y vencer con su ayuda, ¿me explico? Entonces nosotros debemos de enfrentarnos. Sí, es normal de que a veces para enfrentarnos a esos gigantes, que mira, estos problemas de los que yo menciono son como gigantes. Dígame si tú estás pasando por ese momento difícil, donde alguien se quiere suicidar, donde el alcohol es el que prima en la casa, ¿sabes? Eso es algo que agolpa a las personas. Y quizás, no sé si te has sentido que te has ahogado, como que sientes que tus problemas son como gigantes que te quieren aplastar. No sé si te has sentido como que a veces vemos tan grande, 5 codos, tiene 2.5 metros, es grande para nosotros, mucho más que nuestra estatura. Así se tipifica el problema en tu vida. Así se tipifica el problema en nosotros. Siempre viene a nosotros con una estatura que nosotros en nuestro cabal y raciocinio no alcanzamos a identificar, de que con la ayuda de Dios podemos vencerlo. Se nos hace difícil y hay que reconocerlo. Pero por eso te digo a ti, así como Benaía tenía una convicción total en Dios por la palabra que Dios le había dado a David, de que él iba a entregar en sus manos a todos aquellos que levantaban. Este hombre dijo: yo estaré ahí y yo haré parte de esta bendición. Por lo cual este hombre, cuando fue y enfrentó con todas las actitudes, sabiendo de que Dios le iba a librar la batalla, porque eran los enemigos del rey. Eran los enemigos del rey con los que él estaba batallando. Por eso había una convicción diferente. Y él dijo: en el Señor nos dará la victoria sobre este egipcio. Y dice la escritura de que él se lanzó a pelear con él y le venció. Sabes, tú no sabes si puedes, nunca vas a saber que puedes vencer hasta que te enfrentas. Por eso la Biblia se marca como el libro de los hechos. No de los que no lo hacen, de los que no intentan. Se marca el libro de los hechos. Nosotros tenemos que generar acontecimientos en nuestras vidas, tenemos que avanzar, tenemos que pelear. Si no lo intentamos, no vamos a saber que vamos a ser conquistadores. Por eso hoy te digo, enfréntate a las batallas que tienes a diario. Déjame decirte que si te toca arrodillarte, te estás enfrentando a los problemas que tienes en tu casa.
Cuando tú y yo nos arrodillamos y nos postramos delante de Dios a pedirle con toda la actitud de que rompa con las cadenas, que rompa con el yugo de esclavitud que hay en tu familia, que rompa con las drogas, con el alcohol, con la grosería, con la idolatría, que rompa con todo aquello que llámele como le quiera llamar a ese problema, sabes, el Señor rompe con eso. Pero cuando tú y yo nos postramos delante de aquel que lo puede, déjame decirte que los cielos se empiezan a mover a tu favor, porque le estás creyendo a Jehová, que has puesto al Señor tu Dios como primero. El Señor se moverá y se manifestará en tu vida, pero cuando tú y yo creemos. Por eso Benaía, cuando creía de que el Dios Todopoderoso le había entregado a los enemigos a David, él se enfrentaba con toda la actitud. Lo otro tremendo de esto es de que Benaía también fue honrado con el tiempo. Por eso les decía que fue puesto como una persona que estuvo dentro de la guardia personal del rey. O sea, lideró todos los que estaban dentro de la guardia personal. Él fue el jefe de ellos. Pero ¿sabes por qué? Uno, porque demostró lealtad. Entonces vamos a ver cuál fue el éxito de Benaía. Entonces, cuando yo me voy para la mente de un valiente, yo solo veo convicción en este hombre. Convicción es fe. Es la convicción de lo que esperamos, aunque no lo veamos, ¿verdad? Entonces él tenía una convicción. Esta convicción generó en él un tremendo éxito, y por eso Dios le ayudó a librar las batallas más difíciles de su vida, pero simplemente porque creyó y también se esforzó a marcar el territorio, porque fue en pos de aquello que Dios había prometido. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos de éxito de Benaía? El primero es el coraje para enfrentar el peligro. Este hombre se enfrentó contra los campeones de Moab, o sea, tenía un coraje para enfrentarse a sus enemigos. Imagínate tú, dos hombres bien distinguidos, bien fuertes, con tremendas habilidades y destrezas. Él solo se enfrentó a ellos dos y los venció, pero por la palabra de Jehová. También tenía coraje. Cuando enfrentó al león, mató al león. Y así mismo lo vemos con el egipcio, y así mismo lo vemos a él peleando y librando las batallas más difíciles en el momento determinado. ¿Cierto? Punto número 1 es el coraje para encarar el peligro. 2, la lealtad que tenía hacia el rey. Dice la escritura en 2 Samuel 15:18 de que este hombre permaneció fiel al rey durante la rebelión de su hijo Absalón. Aquí podemos ver también la fidelidad y la lealtad de un hombre de estos. Tenía una lealtad tremenda. Cuando veía que todo estaba mal, cuando vio que no había nada que hacer, aquí podemos ver esa gente en quien creía. Entonces, aún así, como Dios había dado una palabra hacia David, hasta que David no muriera, él no iba a dejarlo. Y eso es lo que empezamos a entender acá. La lealtad que él tenía era una lealtad hacia Dios, pero como la promesa estaba sobre David, hasta que David no muriera, él no lo iba a dejar. Entonces, cuando David estaba pasando por el momento más difícil, por la rebelión de su hijo, cuando sale de Israel, inmediatamente Benaía fue con él y lo protegió y todo. O sea, él se quedó con él protegiéndolo. Así que cuando el rey volvió a tomar su reinado, Benaía seguía siendo leal, y con esa fidelidad fue que él empezó a marcar la historia también. También tenía una fidelidad a lo espiritual, la convicción que tenía este hombre a la promesa que Dios había depositado en David. Eso es algo tremendo. Entonces eso lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Dice que estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que ayudaron a David en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Este hombre tenía una fidelidad a lo espiritual. Por eso es necesario entender que los valientes que aparecen en la Biblia eran hombres que tenían puntos muy claros e importantes que realmente hicieron de que ellos marcaran esa historia en su debido momento, y que hasta hoy podemos hablar de ellos. ¿Sabes? En Benaía no escuchamos gran montón de versículos, no, pero con estos 3 versículos uno alcanza a entender e imaginar la mente de un valiente.
¿Cómo es posible que este hombre hubiera llegado hasta allá? Por eso la escritura dice que Benaía, hijo de Jodiada, fue nombrado con los 3 más valientes que tenía David, pero también fue el más distinguido de los 30. Pero sabe, la escritura dice que David lo puso en su guardia personal, porque era un hombre que realmente era valioso, no solamente por su lealtad a lo espiritual, lealtad hacia el rey, pero también esa tenacidad que tenían para enfrentarse. Eso era tremendo, ¿no? Y sabes qué, yo te digo en esta hora, dice la palabra del Señor, hoy nosotros no tenemos estas luchas como Benaía, pero sí tenemos luchas muy carnales, luchas muy de este mundo. Tenemos que luchar contra todos aquellos pensamientos de lujuria, quizás algunos con la bebida. Quizás nosotros hoy nuestras guerras las libramos es con el pecado, valga la redundancia. El pecado literal nos está jugando una guerra todo el tiempo. Tú tú vas al cine, tú encuentras un montón de cosas hacia la hechicería, hacia la brujería, hacia el satanismo, hacia la pornografía, hacia un montón de cosas. Entonces nosotros estamos en un momento, en una batalla tremenda, y siempre estamos luchando en contra del pecado para serle leales a Dios, ¿verdad? Entonces esto es algo tremendo, pero nosotros cuando permanecemos fieles a Dios, cuando tú y yo entendemos de que a veces tenemos que marcar la historia con acontecimientos, en este caso nuestro comportamiento, lo que hacemos, ir a determinados lugares a predicar el evangelio, cuando nosotros realmente le hacemos daño al enemigo porque nosotros estamos haciendo la obra del Señor, inmediatamente vamos a ser también condecorados, así como fue condecorado más de un soldado en la guerra mundial. ¿Sabes? La escritura dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor Jesús promete para las personas que venzan, para las personas que estén dispuestos a pelear contra el pecado, a pelear contra las artimañas de Satanás, para hacer su voluntad a como dé lugar. Dice que para los vencedores el Señor los sentará también en el trono, así como Él se sentó con el Padre. Así que es tiempo de que nosotros entendamos que somos llamados a ser soldados. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Pablo le decía a Timoteo que él era soldado y como soldado tenía que sufrir algunas penalidades. Como soldado a veces tenemos que sufrir algunas cosas. Pablo le decía, tenía que esforzarse, y así mismo le puso el ejemplo de un atleta que tiene que tener dedicación, que tiene que ser perseverante para poder llegar a conquistar esa corona. En este caso nosotros, para poder librar nuestras batallas, tenemos que tener tanta destreza, tanta convicción, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando lleguen las batallas a tu vida, de enfrentamientos específicos, donde vas a llorar, se necesita de fe y de valentía para creer cuando tú no creas. Porque cuando tus ojos vean de que no se puede, tu corazón tiene que creer con toda la actitud de que Dios sí lo puede hacer. Aunque tus ojos vean lo contrario, nuestra fe tiene que estar depositada en Dios, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Sin fe es imposible que también seamos hijos de Dios, porque la gracia viene es por fe. Cuando tú y yo confesamos de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, cuando declaramos de que nuestro Dios nos salva, nos rescata, nos perdona, nos libra, nos provee, estamos declarando con fe lo que viene. Así que cuando el enemigo venga a atacarte a ti, a decirte que tú no puedes y que quizás lo veas mucho más grande, pues dile, el Señor es quien me da la fuerza, el Señor libra mis batallas, y empiezas tú a declarar con fe lo que el Señor puede hacer, y el Señor dará la victoria en el momento determinado. Quizás no te has tocado enfrentarte a las batallas más difíciles, pero déjame decirte que vendrá un día en el que tú y yo nos tendremos que enfrentar a la muerte. Nos tenemos que enfrentar quizás al momento más difícil de nuestras vidas. Y ahí necesitamos tanta valentía, necesitamos tanta tenacidad, necesitamos tanta convicción, tanto coraje para enfrentar el peligro. Y solamente lo podemos
ocupar cuando estamos confiados en la palabra de Jehová. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra, nos llenamos de argumentos para enfrentar nuestros problemas, para enfrentar a Satanás. ¿Sabes? La vida es el libro también de los hechos. Tú marcarás la historia con los hechos que hagas, con los hechos que tú hagas en tu vida. Tú llegarás a viejito y serás renombrado y condecorado también en el mundo por lo que hiciste. Hasta el día de hoy no sé qué hechos hayas realizado o acontecido en tu vida, pero llegará el momento en el que los marcarás, porque Dios tiene un propósito para tu vida especial y específico, así como Benaía, hijo de Joiada, que era un levita de Casbel, venía de un linaje específico, príncipe también, y Dios lo usó de una manera tremenda para ayudar a David a llegar al punto determinado. Asimismo, como tú estás en la iglesia virtual, Dios te usará a ti como princesa, como príncipe de Dios, y tú librarás batallas con tus rodillas, orando con lo poco que tienes, sembrando, creyendo en nuestro ministerio. Dios se moverá poderosamente y nosotros llegaremos al punto en el que Dios prometió para nosotros, y veremos que la promesa de Dios se cumple para nuestras vidas y para esta familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres poderoso. Toda la gloria y toda la exaltación sean para ti por los siglos de los siglos, Señor. Seas tú, Señor, ayudándonos a dar lo mejor, a dar la talla en el día que nos toque, Señor. Dar la talla con convicción, creyendo en la promesa que tienes para con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.